En fantasía le llaman Aurín. El Weaver es un símbolo celta representado por dos serpientes entrelazadas entre sí que simbolizan la fuerza de la tierra. Según dicen, proporciona amor y poder al que lo posea, siempre que no sea tocado por agua de mar. Hola tú, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Como hoy ves, estamos muy ochenteros, noventeros porque hoy estamos con el Aurín. Neverending Story. Y ahorita vas a ver el tutorial de cómo hice este maquillaje paso a paso. Así que vámonos rapidísimo con el maquillaje. Bueno, siempre hay que empezar con una gran actitud. Y tomé la tapita de esta lata que más o menos tenía el tamaño que yo quería. Y con un aquacolor blanco medio transparentoso me marqué un círculo en el pecho. Luego tomé una tapita del maquillaje de Colourpix y con el dedo en la orilla le unté para marcarme dos círculos que se encuentran en el centro. Uno siempre debe pasar al otro. Y antes de guardar la tapita, límpiala porque si no se te va a hacer un batidero. Con este pincel que es redondo y que tiene la punta como de gotita, tomé maquillaje blanco metálico acuareleándolo hasta que tiene suficiente consistencia. Y con esto pinté la cabecita de la serpiente en la parte de abajo. Es muy importante que te acuerdes del efecto espejo. Si lo estás copiando de una fotografía, tienes que hacerlo al revés. Así que del otro lado donde pintaste el cuello, sigues el círculo pintando el cuerpo. Y luego las unes pasando por el centro del otro círculo, dibujando esta S. ¿Ves? Del lado contrario de la C, vamos a pintar la colita en la parte superior. Y por último, cruzando el cuello de la serpiente, vamos a unir el resto del cuerpo con la colita. Sé que parece truculento, pero te prometo que si vas siguiendo estos pasos no te vas a perder. Así te va a quedar todo el camino de la serpiente. Para cambiar de color, basta con que remojes bien el pincel en un vasito con agua y lo limpies con un papel. Ahora hice este color amarillo doradito, mezclando el dorado de la paleta con un poco de amarillo. Y con esto marqué la cabecita del otro lado. Ahora marcamos la C del lado opuesto, pero pasando por debajo de lo blanco. O sea que solo quedan marcadas estas dos zonas. Y ahora sí conectamos el cuello con el cuerpo por encima del blanco, dejando solo este pequeño espacio blanco en medio. No te quedes tan arriba, hazlo más al centro, si no lo vas a tener que corregir como yo después lo tuve que hacer. Y después hacemos la colita. Juntamos el cuerpo pasando por el centro otra vez y así nos queda el camino de esta serpiente. Haciendo una mezcla del plateado con blanco metálico, vamos a hacer todas las sombras de la parte blanca. El secreto está en aplicar con un pincel y después con otro pincel seco difuminamos hacia el centro. Volvemos a aplicar en la orilla y difuminamos hacia el centro. Esto nos va a empezar a dar la sensación de volumen. Y justo en esta parte de atrás del cuellito hay que darle una sombra para que la cabecita resalte un poquito más. Seguimos con el resto del cuerpo lo mismo. Orillas difuminando hacia el centro. Y es aquí donde tienes que empezar a aplicar especial atención a qué partes van atrás y qué partes van delante. Aquí justo la parte dorada iba encima de la parte plateada, así que estoy haciendo los bordes de lo plateado y estoy sombreándolo para que se vaya para atrás. Y luego encima aplico el dorado para que pase encima. Así que si te llegas a equivocar como yo lo hice, no te estreses, es lo más fácil corregir cuando estás trabajando con aquacolor. Y esta parte que está atrás hay que darle un poco más de sombra. Y terminamos con la colita. Después tomo el dorado directo de la paleta. Si tú lo ves es más cafezoso. Entonces cuando lo empiezas a combinar con el amarillo que ya pusimos, se empieza a crear este efecto de oro. Igual vamos a darle profundidad a todas las orillas y vamos a difuminarlo hacia el centro. Siempre debes darle más énfasis a la sombra que va abajo, por la misma sombra que se provoca por la posición del collar. Al igual, cada vez que pasa por debajo del cuerpo, hay que hacer una sombra para que se vaya para atrás. Aún le falta mucho trabajo. Ahora con un café rojizo le vamos a dar más profundidad a la serpiente dorada y vamos a marcar dónde van los ojitos. Marcamos suavecito el contorno superior y más profundo el contorno inferior. Pero no se te vaya a olvidar porque si no se va a perder. Y aquí para mandarla atrás. Y así apenas empieza a tomar forma, pero ya va quedando claro qué parte va atrás y qué parte va adelante.
Ahora con el plateado vamos a darle sombra a la otra serpiente. Podrías trabajar primero una y después la otra, pero yo creo que es mucho mejor que vayas trabajándolas de manera simultánea para que vayas logrando el mismo efecto de profundidad en las dos y después no te cueste mucho igualarlas. Este pincel de abanico lo compré en una tienda de óleo y es perfecto para dar este efecto como de escamitas, con el blanco metálico en la gris y con el blanco metálico combinado con amarillo en la dorada. Ya nos empieza a crear esta fantasía de que tenemos el brillo de una joyería. Remarcamos más las sombritas y los ojitos y con un café tabaco le seguimos dando profundidad a la dorada. Con un poco de puntillismo empezamos a dar el efecto de las escamitas para que también se vean las sombras. Y también le metí puntillismo con el color amarillo directo para que no pierda esta sensación de oro. Aquí con una toallita húmeda estoy corrigiendo a la serpiente de abajo porque me había quedado un poquito cabezona. Entonces corregimos y volvemos a pintar encima. Y ya con el negro directo le voy a dar todas las sombras a esta serpiente plateada. Parece magia, pero en cuanto metes el negro, ¡pop!, todo resalta y todo se levanta. Y aquí está el ejemplo perfecto de cuando la línea debe ir perfectamente definida. Aquí estoy trabajando las escamas con el acuacolor negro y antes de que se seque, las suavizo un poco con el pincel, sin que se lleguen a perder. Ahora vamos con la dorada, toda va a llevar sombras negras también. Y aquí, como puedes ver, también puedes corregir con un cotonete mojado. La cuestión es que se te quite el miedo y que empieces a hacerlo ya. Sentí que a la serpiente dorada todavía le faltaba más luz, así que mezclé otra vez el blanco metálico con el amarillo y le di todavía más luz y después con el blanco metálico directo aún más y vean cómo resaltó. Ahora con un café vamos a hacer una sombra. ¿Por qué? Porque la joyería está sobre nuestra piel y por lo tanto proyecta una sombra encima. Esto va a hacer el efecto de que se separa y se va a ver increíble. Si aparte quieres profundizarlo más, puedes ponerle un poquito más de negro y difuminarlo y vas a ver cómo se va a ver espectacular. Me puse a jugar con la cámara porque en verdad estaba muy feliz con el efecto. Ay, aquí no se grabó un pedacito, pero con dorado hice la cadena, con el café le hice la sombra y después con el café le hice las formitas de cada eslabón. Para sellarlo finalmente ponemos una capa de spray o de fixer y ¡voilá! Queda listo nuestro Aurín. Como ven, está súper fácil de hacer. Sí tienes que dedicar unas 3 horas y media, 4, a menos que seas súper veloz para que te quede algo así. Pero vale muchísimo la pena porque si vas a una fiesta de disfraces, te Atreyu o algún personaje de la historia sin fin, puedes llevar tu Aurín sin comprar joyería. Se ve súper bonito, va a llamar muchísimo la atención. Y para todos los que me preguntan qué tipo de pintura utilicé, todas las metálicas son de la marca Colibrix. Aquí está su Instagram por si los quieres buscar. Y todos los demás colores son de la marca Argon Makeup. Aquí te voy a dejar su Instagram para que lo vayas a buscar y les compres maquillaje porque son de muy buena calidad. No dejes de checar todos los demás videos que tengo en el canal. Tengo muchísimos maquillajes que estoy seguro que te van a gustar. También tengo canciones, tengo blog, tengo de todo un poco para ti. Así que suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando suba un video. ¡Y que viva la nostalgia! Si quieres que haga más videos de body painting, también déjamelo en los comentarios para que lo sepa, porque a mí la verdad es que me está gustando también darle este giro al canal y creo que a ti te puede servir para que aprendas a usar el material. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Never ending story.